Y bien, el Banco Mundial ha presentado este libro, Perú en el umbral de una nueva era, lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más incluyente. Un libro que aparece en el mejor momento posible, justo antes de las elecciones, y que podría servir como hoja de ruta, digamos, para el próximo gobierno, por lo menos en torno a los tres grandes temas que se tocan acá, que son el de la gestión del Estado, lo que aquí llamaríamos la reforma del Estado, aquí se habla de gobernabilidad, luego el tema de la educación, en buena cuenta el capital humano, el desarrollo de las habilidades humanas, y finalmente la infraestructura. Son los tres grandes temas en el que el Perú tiene que, digamos, aplicarse para mantener una tasa de crecimiento alta. Ese es un poco, digamos, el resumen de este libro. Estamos entonces con Miguel Jaramillo, que es el director para Centroamérica y el Caribe del Banco Mundial. Antes fue director para el Perú, me parece, y los países andinos, ¿no es cierto?, del Banco Mundial. Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un libro, he empezado a leerlo, es un libro muy interesante, digamos, profundiza en niveles en los que en el Perú en general no se ha profundizado, por lo menos no en documentos del gobierno o en documentos de otro tipo. Quizás hay análisis parciales, pero, por ejemplo, en el tema de gobernabilidad en el Perú, se establece una cosa que me ha llamado la atención. En primer lugar, se dice que la efectividad del gobierno cae sustancialmente durante el periodo de los gobiernos democráticos, es decir, a partir de 1990, del año 2000, cae la efectividad del gobierno, y ustedes miden esto, lo miden, no sé exactamente cómo miden efectividad del gobierno, no sé si usted tiene la información, pero sería interesante. ¿Y a qué se debe esta caída? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Mira, hemos querido presentar esta publicación en este momento porque creemos que es un buen momento para reflexionar acerca de cuáles deben ser las prioridades del Perú en los próximos 5 años. Y hemos planteado aquí que el Perú viene pasando por un gran momento. Hay un gran capítulo que reflexiona cerca de los últimos 50 años, muestra cómo la última década ha sido realmente impresionantemente exitosa para el Perú, y con más impulso los últimos 4 o 5 años, el nivel de crecimiento, el impulso a las transformaciones sociales, la reducción de la pobreza, la reducción de la desnutrición, todo apunta en una dirección muy positiva. Pero esto se inició con el cambio de modelo económico a partir de 1990, ¿no? Seguramente, porque hay reformas que tienen periodos de madurez corto, mediano y largo. Y aquí creo que estamos viendo una madurez que está empezando a arrojar frutos de tamaño mayor, pero resaltamos que Perú está volviéndose un líder en América Latina. Es la economía que tiene la tasa de crecimiento promedio en los últimos 10 años más alta de Sudamérica. Pelea este ranking con Panamá, que es la única otra economía que ha estado creciendo fuerte los últimos 10 años en América Latina, y creemos que esto le da una posición de ventaja, una gran oportunidad para afrontar los retos de futuro. Tiene recursos que antes no tenía. ¿No? Este gran auge le está dando recursos al Estado, al sector privado, para afrontar problemas estructurales. Y los problemas estructurales del Perú creo que son bien conocidos: el capital humano, la educación, la salud, sobre todo de la gente que ha estado excluida del sistema, y la parte de la infraestructura, el rezago tremendo que el Perú ha acumulado en los últimos 30, 35 años en que se invirtió tan poco en infraestructura. Se ha empezado en los últimos años, ya los últimos 2 años, en parte por el plan de estímulo anticrisis, ayudó muchísimo a estimular la inversión en infraestructura. Hace falta hacer mucho más. Pero tenemos un capítulo especial, como tú bien lo dices, sobre el Estado, porque opinamos que para que Perú pueda meterse en estos retos y tener efectividad, hay que hacer más efectivo al Estado. El Estado, creemos, se ha quedado en una etapa anterior para un país de otro nivel de desarrollo inferior. El Perú viene creciendo rápido, hay que fortalecerlo y sobre todo hacerlo eficaz, efectivo, darle mecanismos y herramientas modernas. Y hay toda una reflexión acerca de áreas en las cuales creemos que se debería atacar. Bueno, aquí hay una mirada crítica acerca de la descentralización, de cómo es que esto efectivamente ha multiplicado tremendamente el número de agencias de gobierno, digamos, de entidades, ¿no? Hay más de 2000
gobiernos locales y regionales, cada uno actúa por su cuenta, prácticamente desarticulado de una, digamos, de un sistema nacional de prioridades, una cosa de ese tipo, ¿no es cierto? Hace falta mucho en ese terreno, ¿no es cierto? Muchísimo. Nos parece que el tema de la descentralización ha sido en general positivo, pero hay un tema de capacidades, ¿no? Capacidades de los gobiernos locales, hay que fortalecerlos, capacidades de los gobiernos regionales. Pero lo que más nos preocupa es esa desarticulación que se ha dado en el proceso. Cada uno está aprendiendo y apuntando para su lado. Entonces se hacen inversiones sin consulta, se hacen inversiones que no responden a un plan general, no responden a unas orientaciones generales. Entonces proponemos allí que hay que reflexionar acerca de cómo fortalecer la capacidad de los núcleos de gobierno, empezando por el gobierno central, un núcleo que sea capaz de planificar, de orientar, de formular políticas nacionales, orientar políticas regionales y locales, y también los núcleos de la política regional y local, y buscar maneras de intercomunicar estos diferentes niveles para que haya coordinación y para que haya sinergias. Bueno, se dice acá que efectivamente no hay un sistema de planificación que formule políticas estratégicas efectivas, ¿no es cierto? El CEPLAN no tiene capacidad, digamos, vinculante o no, es un órgano de estudio más que otra cosa. Entonces, ¿dónde se colocaría, cómo sería ese órgano de planificación? Mira, ahí lo que proponemos es que el Perú tiene hoy en día 3 centros en el gobierno central con capacidad para participar en lo que sería un núcleo de planificación, que son el MEF, la Presidencia y la PCM. El CEPLAN hoy en día, en cierto modo, está adscrito a la PCM, pero como tú bien lo dices, no tiene capacidades ejecutivas, hace unas reflexiones generales, pero es una planificación que no se ve en la práctica, claro, que no permea los programas de gobierno, no permea el presupuesto, entonces no tiene una influencia práctica. Hay que buscar, y yo creo que esto es un esfuerzo para los peruanos, una manera de hacer una institución que sea aceptable por todos, pero que sea fuerte técnicamente y que pueda convocar, articular, consultar y crear, ojalá a principio de cada quinquenio, de cada gobierno, para crear una visión, por lo menos para esos 5 años, ojalá más allá, claro, ¿no? Y poder darle una coherencia al esfuerzo que se van a hacer por lo menos en esos 5 años y que fije metas nacionales y marcos nacionales. Convocar también a los regionales y a los locales para que dentro de ese marco fijen también sus planes regionales, sus planes locales y buscar una manera. Hoy en día hay varios comités de coordinación intergubernamental que no funcionan, tienen muy poco efecto en la práctica. Buscar maneras peruanas, ¿no? Buscar una manera de peruanizarlas y soluciones para que de verdad se comuniquen y los esfuerzos de los gobiernos no se encuentren, sino que vayan en la misma dirección. Bueno, digamos, se señala acá que no hay una formulación de políticas generales, de grandes prioridades, y que el presidente de la República no tiene una función clara en ese tema. No está, se dice que no tiene una secretaría, digamos, especializada que lo ayude a definir las prioridades y hacer un seguimiento, a gerenciar de alguna manera el logro de los grandes objetivos y las grandes prioridades. El presidente de la República no tiene asesores especializados en eso, es una entidad casi vacía. ¿Esto es un poco lo que están diciendo ustedes? Sí, mira, esto se ha resuelto de diferentes maneras en los diferentes países y cada país tiene derecho un poco a organizar su institucionalidad. En muchos países, en la presidencia, hay un organismo técnico de muy alta capacidad que da esta visión y da esta coordinación. En otros países, yo creo que Perú es de esta corriente, esta capacidad se le da a un ministerio técnico fuerte, que en el caso de Perú es el MEF. El MEF, un poco por la ausencia, digamos, de esta estructura en otros lugares, y a través del presupuesto, el presupuesto por resultados y otros mecanismos, es quien lidera las discusiones técnicas y organiza un poco a los otros ministerios. Pero es un poco por ausencia de mecanismos de coordinación. La PCM, ¿no?, es al final quien preside el gabinete, resuelve ciertas disputas y conflictos y también tiene cierta preponderancia, pero no es una preponderancia técnica. Entonces hay que buscar una manera peruana. Nosotros aquí hacemos el planteamiento
técnico, de que hace falta, hay que fortalecerla. No estamos proponiendo un lugar específico, porque creo que esto es una discusión que debe hacerse entre los peruanos, pero sí nos parece que hay que fortalecerla y que el próximo quinquenio es crítico que esto se arme para echar adelante. Bueno, incluso hay digamos, se señalan las limitaciones que en este momento tiene todo el sistema presupuestal, el mismo manejo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es uno de los ministerios más modernos, entre comillas, que se supone que tenemos, pero que en realidad se señala acá está muy atrasado en una serie de cosas, el sistema del CIAF, etcétera. Entonces, en fin, todo eso aparentemente hay que modernizarlo, hay que hacer una cosa mucho más técnicamente elaborada. Ahora, se dice, hay muchos pliegos presupuestales, aquí hay más de 180 pliegos presupuestales, pues si ustedes recomiendan que se reúnan en pocos. Mira, hay que buscar una manera de que el trámite del presupuesto, esta agregación en cientos y a veces miles de presupuestos fragmentados, tengan por lo menos una coherencia general. Hoy en día se trata de como compartimientos estancos, entonces no hay la posibilidad de ver el panorama general, darle una dirección. En eso Perú requiere una visión detallada, hemos hecho alguna reflexión aquí al respecto. El MEF tiene enormes fortalezas y creemos que es uno de los mejores ministerios de finanzas de América Latina. Es uno de los que ha aplicado tal vez una de las mejores políticas y sostenidas ya cerca de 20 años, macro, fiscales, es una de las deudas más bajas, mejor manejadas, inflación bajo control. De manera que creemos que es un ente muy importante, técnicamente muy bien organizado. Si debe o no debe ser el que planifica y da la visión general, ese es un debate que hay que dar, ¿no? Pero creemos que es un debate que deben dar los peruanos. De acuerdo, bueno. Y hay otros dos capítulos acá acerca de educación principalmente y de inversiones, ya no tenemos tiempo de tratarlos, pero en el tema educativo he estado viendo muy someramente, bueno, ya las recomendaciones, esas sí son más digamos, de sentido común y de uso común en el Perú. ¿Hay algo específico en el tema de educación? Mira, en el tema de educación, tal vez el mensaje central es que el Perú ahora tiene los recursos para acometer la batalla contra uno de sus problemas estructurales más grandes, que es la exclusión. Y la exclusión empieza por los 1000 días, los primeros 1000 días de un niño. Si ese niño está desnutrido, no se le hacen los chequeos de salud, no se le desarrollan las neuronas, el cerebro, y de partida ya nunca va a poder llenar las capacidades con las que nació, va a tener un hándicap de por vida. Entonces proponemos que se dé una especial atención a esos primeros 1000 días para que todos los niños peruanos, que es la fuerza laboral del futuro, tengan oportunidades similares. Si mantienes esa generación con este problema, siempre vas a mantener estas disparidades, esta desigualdad grande, que es un problema de muchos años. Entonces creemos que el próximo quinquenio debería atender especialmente estos primeros 1000 días. De acuerdo. Y en lo que se refiere a inversión, veo que se dice que lo que son asociaciones público-privadas está todavía muy poco desarrollado en el Perú, que hay que fomentar eso mucho más, ¿no? Hay una excelente legislación, un excelente marco regulatorio, pero los resultados prácticos todavía son muy pocos y creemos que hace falta fortalecimiento técnico, simplificación de procesos. El Perú no va a poder hacer las grandes inversiones en infraestructura que necesita, todavía está muy rezagado, si este mecanismo creativo importante, ¿no?, de la gestión de los recursos para la inversión en infraestructura por parte del sector privado, esto es bien importante, pero no está operando con la fluidez que se desea. Miguel Jaramillo, muchas gracias por su participación. Hay que recomendar efectivamente a todos los jefes de planes de gobierno y a todos los políticos en general la lectura de este libro, Perú en el umbral de una nueva era. ¿Esto se puede conseguir en alguna parte, este libro, o solamente lo regala el Banco Mundial a los escogidos? Hoy lo hemos publicado, lo vamos a hacer, lo vamos a difundir, lo vamos a poner a partir de hoy gratuitamente en nuestra página web, bancomundial.org. Muy bien. Fue Miguel Jaramillo entonces. Vamos a una pausa y regresamos ahora con una mesa integrada por Nicolás Lynch, candidato al Congreso por Gana Perú, y Aníbal Quiroga, constitucionalista, sobre el tema de la modificación a la Constitución planteada por Gana Perú. Antes vamos a tener un breve informe de Renzo Macei. Regresamos.